Ya estamos listos para trabajar la nueva agenda en este capítulo de Opinión y Libertad, donde vamos a estar abordando la censura nuevamente a Carmen Aristegui. Pronuncia un discurso estremecedor, libertario, que empuja a recuperar las libertades perdidas en este país. También vamos a hablar de la corrupción de Guillermo Padres. Ya le dictaron 2 órdenes de formal prisión a él y también a su hijo. Y su esposa dice que aprender a su hijo es una forma de doblegar a Guillermo Padres. Es una amenaza, es una forma de represión. Esto y la deuda de los partidos políticos. Increíblemente, los partidos políticos no han pagado impuestos y Margarita Zavala continúa queriendo ser presidenta de este país. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales, comenzamos. Comenzamos Uno por Uno, Opinión y Libertad. Gracias por acompañarnos en este nuevo trabajo capitular y comenzamos con el premio que recibió Carmen Aristegui. Un premio importante, un premio que además pues la enaltece en su labor periodística, que ha sido reprimida por el actual gobierno federal en un acuerdo, pues por supuesto, con todos los signos evidentes que estamos viendo, de silenciarla, de callarla, de reprimir esta voz tan importante en los medios de comunicación, donde se hace una crítica al ejercicio del poder, donde se hace una crítica a la forma de ejercer el poder en la función pública, donde se denuncia la corrupción, donde se denuncian los atropellos, donde se promueve el debate. Bueno, se está orquestando toda una maquinaria en su contra para silenciarla, y si no tenemos libertades no podemos estar jugando a tener una democracia. Esto fue lo que dijo Carmen Aristegui, vamos a verlo. Gracias por estar aquí en esta celebración dedicada al periodismo, las noticias y la libertad de expresión. Gracias por este reconocimiento tan importante y tan respetado como es el Premio Knight. Nos toca vivir un momento histórico. Trump ha desatado los peores odios y ha inyectado fuerza al racismo y a la xenofobia. Ha abierto la puerta a los peores demonios. Lamentablemente, el gobierno mexicano no tiene el tamaño para este enorme desafío. Hoy como nunca es indispensable ejercer un periodismo libre, crítico e independiente. Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades. En México, a un periodista incómodo se le puede eliminar. En muchas partes del país con un asesinato y no pasa nada. Si el periodista tiene cierta presencia pública, se le puede perseguir con demandas judiciales promovidas no para obtener justicia de nada, sino para cobrar venganza de las cosas publicadas. Me temo que es mi caso. Antes de llegar a Washington, recibí la noticia sobre la primera sentencia de uno de los varios juicios que han abierto en mi contra, promovidos por los mismos poderes que nos han censurado y que nos han echado fuera de la radio mexicana. Un juez me sentencia por... Es serio, es verdad. It's true. It's true. Un juez me sentencia, cito textual, por hacer uso excesivo de la libertad de expresión y de información al escribir el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. El Premio Knight alienta nuestra tarea, nos estimula,
nos empuja a seguir adelante. Es un premio que queremos interpretar como un poderoso mensaje para México y para el mundo. El mensaje que dice no a la censura, sí a la libre expresión y sí al derecho de la gente a estar informada. Uno de los héroes más reconocidos en nuestra historia, Belisario Domínguez, alzó la voz en contra del traidor que asesinó al presidente democráticamente electo y usurpó su lugar. Por eso lo detuvieron, lo asesinaron y se dice que le cortaron la lengua. El asesinato del prócer se convirtió en el símbolo de un poder autoritario e intolerante que no acepta la crítica. 100 años después, México sigue peleando con sus fantasmas. Metafóricamente, poderes y gobernantes siguen cortando lenguas. Nuestro país es considerado el más peligroso para ejercer el periodismo en toda América. Desde 2010, 1 de cada 3 asesinatos de periodistas en el continente es mexicano. En buena medida, eso explica un extendido fenómeno de autocensura. México no llegará nunca a ser una verdadera democracia si se siembran cadáveres por miles y no pasa nada. Si censuran o matan a periodistas y no pasa nada. Si se roban millones del erario y no pasa nada. Para salir de esta crisis profunda en materia de derechos humanos y de pudrición política, se necesita hablar en voz alta, informar con amplitud, oxigenar el debate público y sacudir a la sociedad mexicana. Se necesita periodismo libre e independiente. Celebremos lo que alguna vez Gabriel García Márquez bautizó como el mejor oficio del mundo. En tiempos de oscurantismo, regresiones autoritarias, intolerancia e incitación al odio, en tiempos de Donald Trump, defendamos al periodismo y defendamos nuestras libertades. Quiero dedicar este premio a los compañeros, a mis compañeros y amigos de Aristegui Noticias, a los colegas cuyos asesinatos aún siguen impunes, a don Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique Maza y Vicente Leñero, los grandes maestros que se han ido para México. A la revista Proceso por sus 40 años, a mis amigos y colegas de CNN, a México y a mi hijo Emilio por todo lo que son y por todo lo que significan. Ahí están las palabras de Carmen Aristegui recibiendo este importante premio y hace referencia a don Belisario Domínguez Palencia. Belisario Domínguez Palencia, hay que enunciar lo que ha sido su vida por la representatividad que tiene también este premio en honor a su vida, en honor a lo que representó el legado de Belisario Domínguez, que lo cita muy bien Carmen Aristegui y por lo cual también vamos a promover un debate en este espacio porque se han suscitado cosas de mucha mezquindad, de mucha forma muy lamentable para el ejercicio del poder público y sobre todo para poder promover este tipo de premios que vienen del Senado, que vienen del acuerdo de los representantes que están en la Cámara de Senadores. Belisario Domínguez Palencia era de Chiapas, nació un 25 de abril de 1863,
y murió en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1913. Él fue un médico y él fue un político mexicano de ideología liberal y constante opositor de Victoriano Huerta, a cuyo derrocamiento él fue uno de los importantes contribuyentes para que se gestara esta lucha en beneficio de quitar al dictador, al tirano Victoriano Huerta. Ostentó Belisario Domínguez cargos como presidente municipal de Comitán. En esos momentos yo creo que sí había enaltecimiento en la labor pública, representatividad en ese tipo de cargos. Y además fue senador de la República por el estado de Chiapas. De ahí que se derive obtener este legado de uno de los senadores más importantes de este país en la historia de México. Son célebres los discursos de Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores. Por eso, la envergadura de su figura histórica. Ha sido un gran orador, fue un gran orador Belisario Domínguez. Y además hizo manifestaciones políticas muy valientes. Y estos discursos se califican como importantes para remembrar en nuestra historia, para remembrar en el ejercicio de los legisladores, en una necesidad imperiosa por defender la libertad de expresión. Libertad que le fue negada a Carmen Aristegui. Libertad donde el gobierno, a través de un esquema opresor, fueron a amenazar a los empresarios a que la destituyeran, fueron a acordar cierto intercambio de favores para quitar, para oprimir, para deshacerse de esa voz. ¿Por qué? Porque estaba el momento coyuntural de buscar las elecciones, de hacerlas parte de la victoria del partido político que no quiere perder el poder en el 2018. Están orquestando toda una serie de maniobras para ver cómo van a implementar una estrategia para que haga ganar al PRI, para que lo haga permanecer, para que lo haga seguir siendo parte de la dinámica democrática de este país. Se lo merece el PRI, se lo merece con este tipo de liderazgos. ¿Cuáles son los liderazgos que ha impulsado el Partido Revolucionario Institucional? Es responsabilidad de sus dirigencias impulsar a los mejores miembros de este país para que sean parte de una revolución que vía institucional va a generar los cambios que necesita la República, pero no ha sucedido así. Lo que ha pasado es que tenemos gobernadores, tenemos líderes sobre todo de este partido que son corruptos, que malversan los recursos, que condonan impuestos, que se roban el dinero, que se desaparecen, que se esconden, que no quieren dar la cara, que luego son aprendidos en Europa, que les descubren castillos en Europa, que les descubren hoteles, grandes empresas, corporaciones en Medio Oriente, etcétera. Se compran departamentos en Dubái y compran y malbaratan la política mexicana, la desprestigian de una manera totalmente despreciable. Desde 1954 el Senado de la República de México entregó una medalla en honor a Belisario Domínguez, a ciudadanos que se distingan por sus servicios a la nación o a la humanidad. En 2013 fue designado Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República por el Senado mexicano. Belisario Domínguez fue un actor importante en la política mexicana, miembro activo del Partido Liberal en Chiapas y con la fundación del periódico El Bate, donde publicó artículos contra el presidente Porfirio Díaz, contra el gobernador porfirista de su entidad también, Rafael Pimentel. Constantemente llamaba a sus paisanos a vigilar las acciones del gobierno. Fíjense, desde ahí se gestó la revolución mexicana para derrocar este sistema corrupto, este sistema autoritario de Porfirio Díaz que había oprimido las libertades humanas. Se gestó en este tipo de actos de levantar la voz, de despertar conciencias a través de uno de los actores importantes de esta historia mexicana, Belisario Domínguez. Un hombre que luchó por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por la libertad de ejercer una opinión pública, crítica. Porque si no tienes una opinión pública que controle al gobierno, entonces la corrupción se vuelve inherente al ejercicio del gobierno en métodos para seguir incrementando y gestar, vanagloriándose y abanderar la corrupción. Eso es lo que ha pasado.
Belisario Domínguez invitaba a todos sus paisanos a observar con cuidado los actos de las autoridades y denunciar sus irregularidades, como ha hecho Carmen Aristegui. Pero a Carmen Aristegui no se le toma en cuenta para ir a levantar la voz a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, como una periodista distinguida, como una periodista líder, como una parte importante de la dinámica de la política mexicana que ha servido para promover el debate, para entablar un ejercicio de diálogo, un ejercicio de revisión autocrítica y crítica de la realidad y del país que tenemos. Belisario Domínguez a finales de 1905 regresó a Comitán. Instaló una farmacia a la que le llamó La Fraternidad y continuó sus actividades políticas. Fundó un club democrático y en 1909 fue electo presidente municipal de Comitán, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 1910. Su gran labor fue rápidamente reconocida y admirada. En 1912 fue propuesto como candidato para senador, aunque él prefirió participar en las elecciones como suplente de su amigo Leopoldo Gout, en donde triunfó por un enorme margen. A principios de 1913 se trasladó a la capital del país para que su hijo Ricardo hiciera en México los estudios preparatorios. El doctor se instaló en el Hotel Jardín y su hijo en una casa de pensión. Ambos fueron testigos de los acontecimientos de la Decena Trágica. Y se supo la noticia del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México, y del ascenso del golpista Victoriano Huerta. Los mexicanos en esa etapa, un momento histórico crucial, donde a través de las bayonetas, de la sangre, de la violencia, el usurpador Victoriano Huerta asesinó y derrocó al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Se estaba generando una dinámica en México de dictadura y de autoritarismo muy graves. Incluso la sociedad civil está militarizada y está vigilada en todos los aspectos de su vida. Entonces el paso que había dado Madero hacia la democracia da 3 pasos para atrás. Para septiembre, los agravios promovidos por Huerta se volvieron contra él. Al alzamiento zapatista en Morelos y a la insurrección de los estados del norte, se sumó el desconocimiento de su gobierno por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. En estas circunstancias es muy difícil sostener el gobierno sin el apoyo de los Estados Unidos. Acorralado, Huerta respondió a la presión con más violencia. A los asesinatos del gobernador Abraham González y del poeta Solón Argüello se sumaron los de los diputados opositores Edmundo Pastelín, Néstor Monroy, Adolfo Gurrión, Manuel Origel y Serapio Rendón. El error del gobierno de Victoriano Huerta es que él pensaba que los países se ordenan, se disciplinan a través de la violencia. Ante el clima de violencia, diputados y senadores, los mismos que habían avalado el cuartelazo, se cuidan de no contrariar las solicitudes que manda el presidente. El miedo que se vivía en la ciudad se concentra en el Congreso. Entre los pocos que se atrevieron a disentir públicamente del golpista, destacó el senador por Chiapas, Belisario Domínguez. Médico de profesión y poseedor de un indestructible sentido moral, sus discursos le acarrearon la hostilidad del gobierno. A los pocos meses, el senador Leopoldo Gout murió y Belisario Domínguez ocupó su cargo. Y fue un constante crítico de Victoriano Huerta, a cuyo régimen se opuso constantemente, firmemente. Su intervención fue decisiva para evitar el permiso de arribo de los navíos estadounidenses al puerto de Veracruz, cuyo fin, alertó Belisario Domínguez, era preparar una invasión. Las críticas del senador Belisario Domínguez no cesaron. Incluso llegó a llamar al uso de las armas en contra del dictador Huerta. Hasta su último discurso, entregado el 29 de septiembre, el doctor dijo lo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decir: que Huerta era un asesino y su presidencia ilegítima, que la revolución desatada era la respuesta a sus atropellos y que el deber del Congreso era despojarlo del poder que injustamente le había concedido.
Son recordatorios especialmente dos discursos que pronunció en la Cámara de Senadores los días 23 y 29 de septiembre de 1913. El discurso contra Victoriano Huerta. El 23 de septiembre de 1913 pronunció el siguiente discurso contra Victoriano Huerta, al que se le atribuye la pérdida de su vida. Victoriano Huerta mandó silenciar para siempre al gran Belisario Domínguez. La noche del 7 de octubre, el senador recibió la visita de su hijo Ricardo en el céntrico Hotel Jardín donde se hospedaba. Tuvo la visita de su hijo, Ricardo, que estudiaba la preparatoria, pero el hijo se hospedaba en una casa de estudiantes. Entonces fue a visitarlo, estuvieron un rato juntos. Cúbrase, papá. Pasadas las 10 de la noche se despidieron y el senador regresó a su cuarto. No volverían a verse nunca. A las 11:30, 4 agentes de la policía secreta irrumpieron en la habitación 16 asignada a Domínguez. Forzado a subir con los agentes al coche, el senador dejó al portero una última nota dirigida a su hijo. En la ciudad a oscuras, el coche avanzó por San Juan de Letrán hasta Arcos de Belén, para después tomar San Antonio Abad y la calzada de Tlalpan, hasta llegar a Churubusco. «Sé a dónde me llevan», dijo Domínguez, «y no me importa». Incapaces de avanzar en el auto a causa del lodo, los agentes se detuvieron a unos metros del Panteón de Joco, en Coyoacán. Uno de ellos, Gabriel Huerta, permaneció en el coche, mientras los otros 3, Alberto Quirós, Gilberto Márquez y José Hernández, el Matarratas, condujeron al senador hacia el cementerio. Apenas traspasada la puerta, Márquez disparó a la cabeza del senador, cuyo cuerpo cayó al suelo. Allí lo remató Hernández con un balazo en la cara. Los asesinos le pagaron a un sepulturero para que enterrara el cadáver. Allí enterraron al doctor Belisario, lo despojaron de sus ropas, su ropa lo quemaron y el bombín, su sombrero, sí lo dejaron ahí. Hecho el trabajo, los agentes se fueron al Café Colón. Allí le anunciaron al presidente Huerta que el huésped del Hotel Jardín ya no regresaría a su habitación. Entonces Ricardo pasó a visitarlo, a darle los buenos días a su padre, cosa que no le encontró. Entonces ahí los del hotel le dijeron que habían ido por él los de la secreta. Entonces ahí fue cuando empezó la búsqueda de Belisario Domínguez. Por estas palabras se presume. Señor presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva a dar principio a esta sesión tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra este documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores. Todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esa patria que confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? ¿Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado? ¿Decirle la verdad? ¿Y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies? La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía, la prensa de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad, nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por último,
el hambre. Por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero, y antes de todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular. Habiendo sido el primero de estos, quien colmó de ascensos y honores y distinciones a don Victoriano Huerta, y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe a esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles han sido: únicamente muerte y exterminio por todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su sangre, de su propia sangre. En su loco afán de conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de los Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte de todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos menos don Victoriano Huerta, ni don Aureliano Blanquet, porque esos desgraciados están manchados con el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repudiarán llegado el caso. Y así habla Belisario Domínguez. Y para finalizar este importante discurso, dijo: vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir con los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda hostilidad y nombren sus delegados para que de común acuerdo nombren al presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y a un asesino. Estas fueron las palabras del doctor Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas. Pudiendo estar en los mejores círculos sociales, que haberse quedado en Europa, tener otro tipo de reconocimientos, o venir a México y quedarse en la Ciudad de México, él prefiere venir a este pueblo, a Comitán, a Chiapas. Belisario Domínguez lo primero que hizo, ir a sacar a su prima Delina, y con ella bailó el vals, y de ahí le prometió casarse con ella, cosa que se realizaron y realmente fueron muy felices. Casado con Delina, su amor de la infancia, el matrimonio procreó a su hija Matilde en 1891, a la que seguirán Ricardo, Hermila y Carmen, esta última fallecida prematuramente. Asimismo, Belisario abrió las puertas de La Constancia, una farmacia moderna junto a la cual estableció su consultorio, en el que la atención a los pobres ocupaba la mayor parte de sus esfuerzos. Dedicó 3 días a la semana para darle consulta gratuitas a la gente que lo necesitaba, y que la gente pudiente con dinero les cobraba, pero poco, y ese dinero servía para obsequiarles la medicina a la clase necesitada.
tenía el consultorio y las colas eran increíbles de gente que llegaba a solicitarle sus servicios y que el doctor no descansaba hasta atender al último paciente. Como le había sucedido 10 años atrás, antes de su partida a Francia, Belisario atestiguó la pobreza, la ignorancia y la injusticia padecidas por su pueblo. Comitán no había cambiado, pero sí su corazón, imbuido de las ideas progresistas de Francia. Se da cuenta el abismo que existía desde la impartición de la justicia, la manera de hacer política, la carencia de recursos, el problema de enfermedades endémicas, el problema de insalubridad que vivía, y empieza una labor callada, permanente, de tratar de mejorar las cosas. Exhausto cada noche al cerrar su consultorio, el doctor consideraba, sin embargo, que no hacía todo lo que podía. Y la noche del 7 de octubre de 1913, fue sacado de su habitación en el hotel y conducido al cementerio de Joco, en Coyoacán, donde fue martirizado, donde fue asesinado cruelmente de varios balazos. Sus verdugos, Gilberto Márquez, Alberto Quirós, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta, sepultaron el cadáver desnudo y las ropas fueron quemadas con petróleo. El doctor Aureliano Urrutia, enemigo profesional de Belisario Domínguez, le cortó la lengua en un quirófano y después lo mataron. Y se le envió como un trofeo a su amigo Victoriano Huerta. Después de varias pesquisas de los senadores, de los parientes y de los amigos del doctor, se descubrió la verdad de los hechos. Su asesinato fue un factor decisivo en la caída del régimen de Victoriano Huerta, quien a los pocos días disolvió el Congreso y encarceló a 90 diputados. En 1936 la Cámara de Diputados aprobó que su nombre fuera inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión. La casa en la que nació se convirtió en la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez, rescatada por el gobierno estatal en 1976 y abierta al público desde 1985. En 1953 fue instituida la Medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República para premiar hombres y a mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores del país o de la humanidad. Belisario afronta en 1902 la muerte de su padre y la misteriosa enfermedad de su esposa Delina, para la cual él mismo no encuentra remedio. En el caso de su esposa sí fue un choque muy fuerte para él. Él recurrió a todo lo que estaba aquí a su alcance, inclusive trajeron gentes de Guatemala, médicos de Guatemala, para que hicieran un dictamen y vieran el correctivo, y no encontró respuesta a la problemática que tenía su esposa. Desesperado por no encontrar remedio a los males de su mujer en la zona de Comitán, el doctor Domínguez emprendió un viaje a la remota capital del país. Se trasladan en un viaje penosísimo a la Ciudad de México y ahí lo pone en las mejores instituciones hospitalarias y tampoco le encuentran la cura a los males de doña Delina. Instalado con su esposa en Tacubaya, las consultas no arrojaron resultados positivos. Delina Cebadúa murió el 22 de diciembre de 1902 a la edad de 32 años. Se vino abajo el doctor Belisario Domínguez, ¿verdad? Sobre todo por la edad de sus hijos, que todavía necesitaban el apoyo de la madre. Con el apoyo de su hermana Erlinda, quien se encarga de sus 3 hijos, el doctor se quedó en la capital del país, donde instaló un consultorio y ejerció además una actividad imprevista: la denuncia política. Mediante las hojas sueltas tituladas Chiapas y Señores Periodistas, así como en la publicación periódica El Bate, que él mismo financia, Domínguez hacía un llamado dramático al rescate de su estado natal. Dirigiéndose a los periodistas capitalinos y al mismo presidente Porfirio Díaz, reclamaba atención para la remota Chiapas, golpeada por una miseria secular y por la escandalosa corrupción de sus gobiernos. Y también les pidió a los periodistas que también colaboraran, que porque él solo no podía con ese paquete que realizar, y que lo ayudaran también los señores periodistas y que no vendieran su pluma al mejor postor.
Su denuncia se perdió entre la indiferencia de la gran ciudad, ocupada siempre en otra cosa. Resuelto a vivir en su pueblo para siempre, el doctor Domínguez regresó a Comitán el 20 de noviembre de 1905. El recibimiento fue, simplemente, el que ya se había ganado. Esta medalla se otorga el 7 de octubre de cada año en conmemoración de la fecha del fallecimiento del ilustre senador y la comisión que determina a quien se ha de otorgar la medalla, que es presidida siempre por un senador representante del estado de Chiapas. Y el 20 de marzo del 2013 el Senado de la República autorizó que el 2013 sea el año de Belisario Domínguez Palencia, de la Libertad y la República, y que sea conmemorativo de los fallecimientos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Es decir, las cosas no han cambiado mucho. De regreso en Comitán, Belisario retomó la vida que había llevado hasta la muerte de su esposa. Adquirió una nueva farmacia, La Fraternidad, e instaló junto a ella un consultorio. Del consultorio a la farmacia había un conducto, un tubo, en donde él pasaba la receta para que se surtiera e indicaba cuánto se le cobraba a la gente. Y entonces había gente a la que no le cobraba y otra que sí. Y sus propios ayudantes de la botica le decían que pues así nunca se iba a ser rico, y él decía que eso no era lo importante era ayudar a la gente. Aún tienen sus recuerdos don Acisclo las recomendaciones de don Belisario, las recomendaciones que siempre tenían como meta principal ayudar al prójimo y curar a los enfermos necesitados. Solo con sus hijos y reacio a contraer otro matrimonio, el doctor llenó ese vacío con la entrega habitual a los humildes. Los años habían pasado y sus esfuerzos eran los mismos, tal vez más. Se iba a la sierra en mulas y entonces curaba a la gente, operaba por allá, y si no los podía operar, se los traía en la mula a las personas y las operaba en su casa. Y no salían de ahí hasta que estuvieran restablecidos. Entonces les pagaba comida, alojamiento y demás, que ahora quisiéramos verlo en un hospital en México. Las clases acomodadas le manifestaban también su reconocimiento. El liderazgo de Domínguez, al igual que su dinero, respaldaron todas las obras materiales de la ciudad. Seguimos teniendo al país manchado de sangre, seguimos teniendo represión, seguimos teniendo asesinatos impunes a los periodistas de este país por enaltecer, por alzar la voz, por denunciar los atropellos de los políticos, y las cámaras han sido compradas. Los legisladores no han venido a imitar a este tipo de personajes, a este tipo de figuras históricas, como un legislador como el que fue Belisario Domínguez. Hombres que tienen la gallardía de ir al Congreso a alzar la voz, a hablar fuerte, a despertar conciencia, a representar un contrapeso real para el Ejecutivo Federal, para que este instituto sea libre y autónomo, representativo de la población, y sea un verdadero contrapoder del poder que por muchos años se gestó como un poder presidencialista, donde un solo hombre tenía a cargo toda la responsabilidad y todo el mandato y poder para hacer con la República lo que a él mejor le convenía. Y hemos estado aplazando la democracia, porque de esa dictadura, de esa revolución, se maquilló en la hegemonía transeccional de ejercicio de un partido monolítico que así ejerció el poder de forma dictatorial, como fue el Partido Revolucionario Institucional. Y la incipiente democracia comenzó inaugurándose con la alternancia que representó Vicente Fox. Y pensamos que ese dinamismo iba a traer garantías y favores para que tuviéramos estabilidad y gobernabilidad, como bien ha apuntado el señor Beltrones, pero que en su diagnóstico y en su propuesta, pues hay mucho que debatir. Y después de eso la alternancia, pero alternancia duopólica, de un sistema de duopolio político, PRI y PAN. Después de 70 y tantos años, le entregan la banda al Partido Acción Nacional, una década, regresa el Partido Revolucionario Institucional, y con políticas que realmente pues no vemos
que hayan generado progreso, y mucho menos en años inmediatos. Los primeros 2 años fueron una pérdida de tiempo hasta la fecha. Escándalos tras escándalos de corrupción, impunidad, decadencia de la clase política, desprestigio en sus funciones, desprestigio en los nombres y en los apellidos, la dinámica y la falta de representatividad que tiene la población en sus funcionarios públicos, en los legisladores, donde estas cámaras, diputados y senadores se han vuelto apéndice del Ejecutivo Federal, y ellos han sido comparsas, y ellos han sido los hombres y mujeres también que han venido a beneficiar y que han venido a ser cómplices de los excesos que tanto se le critican al Ejecutivo Federal. No han sido verdaderos contrapesos, no han sido verdaderos actores de contrapoder para que haya una balanza en el ejercicio del poder, para que haya un equilibrio en las instituciones. No, porque no hemos aprendido a tener una democracia. Se siguen callando las voces, como es el caso de Carmen Aristegui, y cita muy bien ella el caso de Belisario Domínguez, donde es totalmente absurdo que le estén entregando la medalla a Belisario Domínguez a un empresario que tiene méritos menores a los de Carmen Aristegui. Y a Carmen Aristegui la oprimen, la reprimen, hacen todo un montaje para tener hoy por hoy, ya una demanda declarada y una sanción a Carmen Aristegui y a su grupo de periodistas por excederse en la libertad de expresión. Una completa tontería, una completa estupidez en esta resolución que hace un juez contra Carmen Aristegui después de que la denuncian y la demandan, porque el prólogo que escribió para la Casa Blanca pues resultó sangriento para los oídos del empresario Joaquín Vargas, de la empresa MBS, y también del propio presidente Enrique Peña Nieto, donde quisieron mutilar ese libro, ordenaron que se eliminara del libro. No puedes mutilar un libro, no puedes mutilar el ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de expresión significa que yo puedo decir lo que quiera. De hecho, la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos tiene que ver con la libertad de expresión. Si somos estrictos, entonces Carmen tiene derecho a expresarse. Qué difícil es decir las cosas cuando las estás viendo y de repente tienes miedo de que te corran o tienes miedo de que te hagan algo. Porque no solamente es correrte, también son las amenazas. Pero gracias a los trabajos periodísticos de algunos periodistas, y permítanme sumarme a esta lista, podemos denunciar la lacra que hay. Yo tengo libertad de expresión en este canal, gracias a Luis Bielma y a la familia Bielma y a todo el Canal 8. Yo sí lo digo, yo sí me enojo, yo sí despotrico. Yo sí puedo decir que estoy hasta aquí, pero ¿lo podemos decir los demás mexicanos? Dilo en tu casa, dilo en tu trabajo, dilo en tu escuela, dilo en tu empresa. ¿Cómo podemos permitir que este imbécil gobierne y que esta mujer tenga problemas? Esa es la realidad de este país, y esa realidad a mí me tiene hasta aquí. Si la democracia es un sistema que puede también un poco garantizar estabilidad en la gobernanza, es porque se abre un diálogo y porque históricamente hemos visto que las minorías o las voces que se empiezan a levantar ejerciendo autocrítica y crítica de la realidad son los que dan paso al progreso, porque así, de esa manera, preguntando, cuestionando, interrogando y señalando, subrayando, das paso a que se abra un espacio de diálogo y a donde escuchemos, pero no somos capaces de comunicarnos. Y eso es lo que ha pasado en la humanidad y sobre todo en el caso de México. Nuestro principal problema es la comunicación. No somos capaces de entendernos, de tener escucha. No sabemos escuchar, sabemos oír, pero escuchar, la escucha es una virtud que muy pocos tienen.
y que lo estamos viendo en el ejercicio del poder de los representantes públicos. No saben escuchar, no saben entender qué es lo que quiere la gente. Interpretamos literalmente muchas de las palabras, pero expresarse, emitir las ideas con claridad, puntualmente, es un ejercicio muy complicado, que tenemos que estar trabajando diariamente. Y a veces nos ponemos le damos mayor importancia a estar aprendiendo muchos idiomas en esta torre de Babel que nos incrementa los problemas para interrelacionarnos con las demás culturas, pero sin saber comunicar qué queremos específicamente. Es un trabajo arduo el de pensar, el de reflexionar, el de tener la labor imperiosa de pensar qué es lo que está pasando en nuestro país, en el mundo. Y si no tenemos nosotros esa apertura y no le exigimos a las cámaras, al presidente que tengan esa apertura, entonces ¿qué tipo de país vamos a tener? Si alguien disiente, si alguien no puede esclarecer, si alguien no puede tener la apertura de abrir un diálogo y decir estos son mis puntos, ¿podemos llegar a un acuerdo? No, en esta parte puedo ser autoritario, en esta parte puedo ser democrático, en esta parte ¿qué tipo de liderazgo yo puedo ejercer? Pues entonces no vamos a llegar a ningún lado, porque no vamos a tener guía, porque no vamos a tener consenso, porque no vamos a tener la oportunidad de pelear, incluso cada quien por nuestros ideales y nuestros principios, de forma libre, de forma autónoma, donde la verdad impere sobre todas las cosas. Si no lo buscamos así, si no luchamos por esa consigna, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a seguir viviendo en un engaño democrático. Este es el sistema que adaptamos, este es el sistema que queremos, entonces tenemos que trabajar por ello. Tenemos que actuar pues de una manera corresponsable con este sistema, porque entonces votemos por otro sistema. Votemos por el autocrático, votemos por uno dictatorial entonces, pero ya los vivimos. Y este es el camino. El camino es el del convencimiento, el camino es el de la razón, el camino es el de la lógica, el del acuerdo, el de la apertura, el de la escucha, el del diálogo, el de la propuesta, el de la protesta, pero también para generar propuesta, para construir, para aportar soluciones, no para destruir, no para callar, no para oprimir, no para maltratar, no para seguir incrementando y ser parte de la violencia que ya existe inherentemente en la naturaleza. Nuestra labor es ser lo menos violentos posible, porque la violencia ya existe ahí, porque la violencia es parte de nuestras vidas, pero tú la puedes incrementar a formas que realmente hieran el alma, porque una estrella explota y eso es algo violento. Una madre da luz, se desgarra, eso es algo violento. Cuando corres un maratón, cuando te esfuerzas, es algo violento. El impacto de las piernas, de los huesos, los músculos, el corazón latiendo es violento, pero es positivo a la vez. Cuando explota una estrella, da paso a la generación de nuevos planetas, da paso a la generación de más luz, da paso a la generación de más creación. Cuando dos cuerpos se unen en amor para generar creación, procreación, es violento, pero es hermoso. Pero también está la violencia que aniquila, que hiere, que destruye realmente y que no forma parte del crecimiento espiritual. La violencia la tenemos que canalizar en su sentido más positivo. Esa es nuestra responsabilidad como seres inteligibles, seres que racionalizan, que pueden comprender el entorno. Esa es nuestra principal misión como seres humanos, como miembros de un planeta. Eso es lo que tenemos que trabajar, porque si trabajamos en construir muchas leyes, es porque tenemos demasiada corrupción. Si las reducimos y las simplificamos y todos hacemos nuestra parte, podemos ser más libres. Podemos dar paso a un escenario de paz y de libertad, a recuperar las libertades que hemos perdido en este pleno siglo XXI. Nuestro país es considerado el más peligroso para ejercer el periodismo en toda América y eso es una vergüenza lo que estamos viendo, es una vergüenza lo que está pasando y tenemos que generar el cambio hoy, aquí, comenzando con alzar la voz. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Vamos a una pausa y regresamos.